Hola estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que son las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ya? Y aquí el objetivo, ¿cierto?, es conocer métodos de resolución para ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya vamos a conocer algunos métodos simples de resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales, que nos van a servir principalmente para orientarnos en la metodología, ¿cierto? Las cómo se pueden encontrar soluciones para estas ecuaciones diferenciales. ¿Ya? No olvidemos sí que hay ecuaciones diferenciales en las cuales no podemos encontrar su solución, ¿ya? Por métodos convencionales. ¿Ya? Por lo tanto, primero vamos a ir trabajando alguna terminología, ¿cierto? Algunas definiciones para luego ya ir viendo eh, el método propiamente tal, ver el paso a paso para encontrar la solución de alguna de estas ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Las más representativas. ¿Ya? Bien, partamos entonces primero por solución por variables separables, ¿cierto? Ese es el primer método, solución por variables separables. ¿Ya? Veamos una definición. Dice, considere la ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? La derivada de y respecto de x es igual a una función de x y de y, ¿ya? Cuando f, ¿cierto? Esta función f no depende de la variable y, o sea, depende solamente de x, es decir, que la función de x y de y, ¿cierto? F de x e y se transforma en g, en otra función que no depende de y, solamente depende de x, g de x. La ecuación diferencial queda definida por la primera derivada de y respecto de x es igual a g, que es una función solamente de x, ¿ya? Entonces nos dice que se puede resolver simplemente por integración. Si yo integro esta ecuación diferencial, ¿cierto? En sus dos partes, en la parte izquierda y la parte derecha de la ecuación, voy a encontrar la solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Si g de x, ¿cierto? Esta función es continua, es una función continua, al integrar ambos lados de la ecuación se obtiene, ¿cierto? Y es igual a la integral de g minúscula de x, ¿cierto? Que es función solo de x respecto de x. Por lo tanto, voy a encontrar la antiderivada o la primitiva, ¿cierto? De g de x que está representada aquí como la g mayúscula de x. ¿Ya? Por lo tanto, es la antiderivada. Y no olvidar siempre con la constante de integración, ¿ya? Donde g mayúscula de x es una antiderivada, integral indefinida, ¿cierto? De g minúscula de x, ¿cierto? La primitiva. ¿Ya? Y esto, ¿cierto? Lo obtuve aquí de ecuaciones diferenciales de Sill. Veamos un ejemplo para ir viendo y aterrizando lo que estamos hablando. Aquí tenemos una ecuación diferencial, ¿cierto? La primera derivada de y respecto de x más exponente de 2x es igual a 1. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es tratar de representarla de esa forma. Tener por un lado la derivada de y, ¿cierto? Respecto de x, y al otro lado de la ecuación tener la función de x. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí, ¿cierto? Es escribir, eh, por un lado voy a colocar aquí el lápiz negro, bien, em, la derivada de y a de x va a ser igual, ¿cierto? Y aquí esta ¿cierto? Que está sumando, si yo aplico la resta de en potencia menos 2x, ¿cierto? Por este lado se va a eliminar y va a aparecer al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, yo puedo escribirlo perfectamente, 1 menos potencia de 2x. Ahí ya tengo, por un lado, ¿cierto? Mi derivada de y, ¿cierto? La primera derivada de y respecto de x, y por el otro lado de la igualdad tengo la función de x, y depende solamente de x. Aquí tengo una constante y tengo en potencia de 2x, ¿cierto? Por lo tanto, está todo en función de x al lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, ahora perfectamente, según este método, yo puedo integrar. Si yo integro respecto de x, ¿cierto? Me va a quedar al final la integral de y es igual a la integral de 1 menos potencia de 2x a dx. Por lo tanto, a este lado de la igualdad, la integral de y es simplemente y, ¿cierto? No colocamos en este caso la constante integración porque la vamos a colocar al final.
¿ya? Y aquí puedo separar, ¿cierto? Esta integral la puedo separar en dos partes, por lo tanto tengo la integral de 1 respecto de x menos la integral de en potencia de 2x respecto de x. La primera integral es muy sencilla, ¿cierto? Y es igual a x, ¿cierto? Menos la integral de eh, en potencia de 2x, ¿cierto? Y ustedes ya saben que esta integral es 1 dividido por 2, un medio, en potencia de 2x. Y ahora sí, nosotros agregamos la constante de integración. Por lo tanto, nosotros ya encontramos, ¿cierto? La solución a, vamos a ver un poquito más arriba, encontramos la solución a la ecuación diferencial que estaba planteada aquí en el ejemplo. ¿Ya? Ustedes quieren, ¿cierto? Pueden, por el método de comparación, ¿cierto? Determinar si esta ecuación es solución de la ecuación diferencial, ¿cierto? Ustedes derivan y luego reemplazan, como lo vimos en el video anterior, y podrían determinar si esta solución es realmente solución de esa ecuación diferencial que está planteada ahí arriba. ¿Ya? Muy bien. Veamos ahora otra definición. Dice, la ecuación 1, la ecuación 1 es esta que está aquí, ¿cierto? La primera derivada de y respecto de x es igual a g de x, ¿cierto? Una función que es solo de x, ya que esta es la expresión, se expresa ahí de forma estándar, se le llama esa forma de escribir la ecuación diferencial, ¿ya? Así como su método de solución, o sea, integrando ambas partes, que es muy simple, ¿cierto? Yo separo solamente, por un lado dejo todas las y, por el otro dejo las x, e integro, ¿cierto? Un lado la derivada, por un lado, y por el otro lado la x, integro y la integrar ambas partes ya me entrega el resultado como la solución de esa ecuación diferencial. No son más que un caso especial en que f, ¿cierto? La función, en la forma normal, ¿cierto? La derivada de y dividido por la derivada de x es igual a una función de x y de y, se puede factorizar como el producto de una función de x por una función de y. ¿Ya? Aquí abajo, ¿cierto? Está el ejemplo matemático. Entonces, por un lado tenemos la primera derivada de y respecto de x, recordemos que son ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿cierto? En la primera derivada solamente, la primera derivada de y respecto de x es igual a g de x multiplicado por h de y. O sea, lo que hicimos fue que esta función que habíamos definido al principio, ¿cierto? X, y, no es más que la podemos factorizar, ¿cierto? Separar en multiplicaciones g de x multiplicado por h de y. Esto es lo mismo. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que se hace, ustedes observan, es tomar h de y pasarla al otro lado de la igualdad. O sea, en este caso, yo estoy multiplicando por 1 dividido por h de y. ¿Cierto? 1 dividido por h de y, por lo tanto, aquí desaparece, en este lado, en el lado derecho de la ecuación, desaparece h de y aparece, ¿cierto? Su inverso al otro lado de la igualdad. ¿Ya? Y con eso, por un lado de la ecuación tenemos la función de y con su primer derivada y por el otro lado de la igualdad tenemos la función de x. ¿Ya? Por lo tanto, este nos permite que también por método de integración podamos resolver las ecuaciones diferenciales que están de esta forma. ¿Ya? Que nosotros podemos observar que podemos separar las funciones de x de las funciones de y. Cuando nosotros podemos separar las funciones de x de las funciones de y, podemos utilizar este método. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Donde podemos comprobar este método. ¿Ya? Lo primero, ¿cierto? Aquí es separar las funciones de x de las funciones de y. Aquí no ya están separadas, ¿cierto? Tenemos y multiplicado por x, por lo tanto aquí no hay mucho que hacer. Aquí tenemos solamente y, por lo tanto no hay nada que hacer. Pero aquí, ¿cierto? Aquí es donde tenemos una pequeña dificultad, en donde tenemos el exponente, pero el exponente, ¿cierto? Depende de x y depende de y, ¿cierto? Es función de x y es función de y. Por lo tanto,
por las propiedades de los exponentes, ¿cierto? Nosotros podemos claramente definir acá que en potencia de 3x más 4 y nosotros podemos perfectamente escribirlo en la siguiente forma. Por sus propiedades, en potencia de 3x multiplicado por en potencia de 4y, ¿cierto? Cuando tenemos igual base, sumamos los exponentes, ¿cierto? Lo que está ahí. Por lo tanto, yo puedo expresar esta suma, ¿cierto? De los exponentes como multiplicación de la base, ¿cierto? Por lo tanto, voy a escribir nuevamente mi ecuación diferencial. Y derivada de y respecto de x menos y multiplicada por x y multiplicada por en potencia de 3x y multiplicada por en potencia de 4y. Y todo eso, ¿cierto? Como es una ecuación, es igual a 0. Por lo tanto, ahora yo puedo perfectamente separar por multiplicación de funciones. ¿Ya? Yo puedo agrupar las x y puedo agrupar las y. Por lo tanto, me queda que y, ¿cierto? Derivada de y respecto de x menos y, ¿cierto? Multiplicada por potencia de 4y y multiplicada por x y multiplicada a su vez por en potencia de 3x es igual a 0. ¿Cierto? Y ahí ya tenemos la multiplicación de la función de y por la función de x. Por lo tanto, aquí claramente yo puedo definir que esto que está acá es la función de y esto que está acá es la función de x. Por lo tanto, ahora yo lo que voy a hacer es reordenar estas funciones, ¿cierto? Voy a reordenarla, voy a volver a escribir con lápiz negro nuevamente. Me queda que y, primer derivada de y respecto de x, es igual. Entonces, estas funciones las voy a pasar hacia el otro lado. Como están restando, van a pasar sumando, ¿cierto? Van a pasar sumando hacia el otro lado. Por lo tanto, me va a quedar que va a ser x, lo voy a ordenar así, x en potencia de 3x, solamente lo estoy escribiendo de otra forma, multiplicado por y, exponente de 4y. ¿Ya? Por lo tanto, los pasé, estos factores los pasé hacia el otro lado de la igualdad, ¿cierto? Como estaban restando, pasan sumando, y ahora yo voy a dividir por este valor. Voy a dividir, lo voy a decir con lápiz rojo acá, dividir por 1 partido por i, por en potencia de 4i, de 4i. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se elimine este factor de este lado de la igualdad y quede al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, al multiplicar me va a quedar i, voy a volver el lápiz negro, i dividido por i exponente de 4i, multiplicado, ¿cierto? O por la primera derivada de x. Y es igual a x multiplicado por en potencia de 3x. Simplemente reordené. Y apliqué lo que decía, ¿cierto? Anteriormente, en donde voy a pasar dividiendo h de i, la función de i. Entonces aquí pasó dividiendo la función de i. ¿Ya? Una vez que yo paso dividiendo la función de i, simplemente integro respecto de x. Por lo tanto, por un lado me va a quedar, ¿cierto? Aquí yo puedo eliminar este i, se está dividiendo por i, por lo tanto queda 1, por lo tanto yo puedo escribir perfectamente esto, lo voy a escribir acá arriba, lo voy a escribir como la integral, ¿cierto? De 1 dividido por potencia de 4i, respecto de i, es igual a la integral de x multiplicado por potencia de 3x a de x. ¿Ya? Entonces, por un lado, tengo la integral respecto de y por el otro lado tengo la integral respecto de x.
¿cierto? Yo esto también puedo escribirlo de la siguiente forma, como tengo una división, ¿cierto? Una razón aquí de dos valores, puedo perfectamente pasar este valor hacia arriba para facilitar la integración. Por lo tanto, me queda la integral de e potencia de menos 4i de i es igual a la integral de x por e potencia de 3x de x. ¿Ya? Listo, y aquí si ustedes integran, ¿cierto? Van a encontrar como resultado que sería menos, este lado menos un cuarto, e potencia de menos 4i. Y al otro lado, ¿cierto? Si ustedes integran, van a encontrar 3x menos 1 multiplicado por e en potencia de 3x, ¿cierto? Lo hacen por cambio de variable, dividido por 9. Y obviamente con la constante de integración. Entonces aquí, aplicando logaritmo natural, nosotros podemos despejar y podemos encontrar el valor de i. Y ahí les dejo como tarea encontrar el despeje de esta función de i.